norma. A030. Hospedaje. Capítulo 1. Aspectos generales. Artículo 1. La presente norma técnica es de aplicación a las edificaciones destinadas a hospedaje cualquiera sea su naturaleza y régimen de explotación. Artículo 2. Las edificaciones destinadas a hospedaje para efectos de la aplicación de la presente norma se definen como establecimientos que prestan servicio temporal de alojamiento a personas y que, debidamente clasificados o categorizados, cumplen con los requisitos de infraestructura y servicios señalados en la legislación vigente sobre la materia. Artículo 3. Para efectos de la aplicación de la presente norma, las edificaciones destinadas a hospedaje son establecimientos que prestan servicio y atención temporal de alojamiento a personas en condiciones de habitabilidad. Artículo 4. Las edificaciones destinadas a hospedaje deben cumplir con los requisitos de infraestructura y servicios señalados en el Reglamento de Establecimientos de Hospedajes, aprobado por la autoridad competente según haya sido clasificada o categorizada. Artículo 5. En tanto se proceda a su clasificación o categorización, se deberá asegurar que la edificación cumpla las siguientes condiciones mínimas. A. El número de habitaciones debe ser de 6 o más. B. Tener un ingreso diferenciado para la circulación de los huéspedes y personal de servicio. C. Contar con un área de recepción. D. El área de las habitaciones, incluyendo el área de closet y guardarropa, de tener como mínimo 6m2. El área total de los servicios higiénicos privados o comunes debe tener como mínimo 2m2. F. Los servicios higiénicos deben ser revestidos con material impermeable. En el caso del área de ducha, dicho revestimiento será de 1,80 m. G. Para el caso de un establecimiento de 5 o más pisos, este debe contar por lo menos con un ascensor. H. La edificación debe guardar armonía con el entorno en el que se ubica. Y, los aspectos relativos a condiciones generales de diseño, requisitos de seguridad y accesibilidad para personas con discapacidad, deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el presente reglamento. Artículo 6. Los establecimientos de hospedaje se clasifican o categorizan en la siguiente clase: categoría hotel 1 a 5 estrellas, apart hotel 3 a 5 estrellas, hostal 1 a 3 estrellas, resort 3 a 5 estrellas, ecolodge, albergue. A. Hotel: establecimiento que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. Los establecimientos de hotel se caracterizan de 1 a 5 estrellas. B. Apart hotel: establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que integran una unidad de explotación y administración. Los apart hotel pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas. C. Hostal: establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura homogénea. D. Resort: establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, tales como playas, ríos y otros de entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto de edificaciones y posee una extensión de áreas libre alrededor del mismo. Ecolodge: establecimiento de hospedaje cuya actividad se desarrolla en espacios naturales, cumpliendo los principios del ecoturismo. F. Albergue: establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes que comparten uno o varios intereses y actividades afines, que determinarán la modalidad del mismo. Artículo 7. En todas las edificaciones de establecimientos de hospedaje, salvo los albergues, el área mínima corresponde al área útil y no incluye el área que ocupan los muros. Artículo 8. En el caso de los ecolodges, estos deben ser edificados con materiales naturales propios de la zona, debiendo guardar estrecha armonía con su entorno natural. La generación de energía preferentemente debe ser de fuentes renovables, como la solar, eólica, entre otras. De la misma forma, los ecolodges deben de contar con un sistema que les permita el manejo de sus residuos. Capítulo 2. Condiciones de habitabilidad. Artículo 9. Las edificaciones destinadas a hospedajes, se podrán ubicar en los lugares señalados en los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, dentro de las áreas urbanas, de expansión urbana, en zonas vacacionales o en espacios y áreas naturales protegidas, en cuyo caso deberán garantizar la protección de dichas reservas. Artículo 10. Cuando se edifican locales de hospedaje ubicados en áreas urbanas, serán exigibles los retiros, coeficientes de edificación y áreas libres de acuerdo a lo dispuesto por la zonificación municipal vigente, y señalados en los certificados de parámetros urbanísticos y de edificación.
Artículo 11. Los proyectos destinados a la edificación de un establecimiento de hospedaje, debe tener asegurado previamente en el área de su localización, la existencia de los siguientes servicios. A. Agua para consumo humano. El agua destinada al consumo humano debe reunir las condiciones de calidad prevista en las normas sanitarias respectivas, siendo que los depósitos de acumulación deben ser accesibles a fin de facilitar la limpieza y mantenimiento periódico. El suministro de agua deberá abastecer al establecimiento con un volumen mínimo de 150 litros por habitación, cuando proviene de una red pública y 300 litros por habitación cuando es abastecida por otros medios. B. Aguas residuales. La evacuación de las aguas residuales se realizará a través de la red general de alcantarillado, y en el caso de no existir dicha red, el establecimiento deberá comprometerse a realizar directamente el tratamiento y evacuación mediante la instalación de un sistema de depuración y vertido, en concordancia con las disposiciones sanitarias vigentes. C. Electricidad. Se deberá contar con una conexión eléctrica de baja tensión o con una verificación de alta tensión que permita cumplir con los niveles de electrificación previstos. Los accesos, estacionamientos y áreas exteriores de uso común deberán disponer de iluminación suficiente, la misma que deberá provenir de una red de distribución eléctrica subterránea. En todas las tomas de corriente de uso público se indicará el voltaje e intensidad. D. Accesos. Deberá disponer de accesos viales y peatonales debidamente diferenciados que reúnan las condiciones exigidas por el presente reglamento y que provean seguridad vial, la misma que debe alcanzar a las personas con discapacidad. E. Estacionamientos. Dispondrán de espacios destinados a estacionamiento de vehículos en función de su capacidad de alojamiento, según lo normado en el Plan Distrital o de Desarrollo Urbano. F. Recolección, almacenamiento y eliminación de residuos sólidos. La recolección y almacenamiento de residuos sólidos deberá de realizarse mediante el uso de envases herméticos y contenedores. La eliminación de estos se realizará a través del servicio público de recolección, con arreglo a las disposiciones municipales de cada distrito o provincia o mediante su disposición de manera que no afecte el medio ambiente. G. Sistema de comunicación. Deberán contar con un sistema de comunicación permanente conectado a la red pública. Artículo 12. Cuando se ubiquen fuera de las áreas urbanas, será exigible que cuenten con los requisitos mínimos de infraestructura que se señalan en la presente norma, así como la presentación de informes favorables de las entidades responsables del cuidado y control de las reservas naturales y de los monumentos históricos y arqueológicos, cuando sea pertinente. Artículo 13. Los aspectos relativos a condiciones generales de diseño, referente a ventilación, iluminación, accesos, requisitos de seguridad y accesibilidad de vehículos y personas, incluyendo las de discapacidad, se regirán de acuerdo a lo dispuesto para tal fin, en las respectivas normas contenidas en el presente reglamento. Artículo 14. Los ambientes destinados a dormitorios, cualquiera sea su clasificación o categorización, deberán contar con espacios suficientes para la instalación de closets o guardarropas en su interior. Artículo 15. La ventilación de los ambientes de dormitorios se efectuará directamente hacia áreas exteriores, patios, y vías particulares o públicas. Artículo 16. Las condiciones de aislamiento térmico y acústico de las habitaciones deberán lograr un nivel de confort suficiente que permita el descanso del usuario. Capítulo 3. Características de los componentes. Artículo 17. El número de ocupantes de la edificación para efectos del cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y número se hará según lo siguiente. Hoteles de 4 y 5 estrellas 18, 0 MT2 por persona. Hoteles de 2 y 3 estrellas 15, 0 MT2 por persona. Hoteles de 1 estrella 12, 0 MT2 por persona. Apart hotel de 4 y 5 estrellas 20, 0 MT2 por persona. Apart hotel de 2 y 3 estrellas 17, 0 MT2 por persona. Apart hotel de 1 estrella 14, 0 MT2 por persona. Hostal de 1 a 3 estrellas 12, 0 MT2 por persona. Resort 20, 0 MT2 por persona. Artículo 18. Los establecimientos de hospedaje a partir del cuarto nivel, deberán contar con ascensores de pasajeros y de montacargas independientes. El número y capacidad de los ascensores de pasajeros se determinará según el número de ocupantes. Artículo 19. Se dispondrá de accesos independientes para los huéspedes y para el personal de servicio. Artículo 20. El ancho mínimo de los pasajes de circulación que comunican a dormitorios no será menor de 1,20 mts. Artículo 21. Los establecimientos que suministre comida a sus huéspedes, deberán contar con un ambiente de comedor y otro a cocina, según lo establecido en los anexos a la presente norma.
La cocina estará provista de ventilación natural o artificial, y acabada con revestimientos que garanticen una fácil limpieza. Capítulo 4. Dotación de servicios. Artículo 22. Los establecimientos de hospedaje deberán contar para el servicio de huéspedes con ambientes de recepción y conserjería. Asimismo, deberán contar con servicios higiénicos para público, para hombres y mujeres. Artículo 23. Los servicios higiénicos deberán disponer de agua fría y caliente, en lavatorios, duchas y o tinas. Artículo 24. Los ambientes de aseo y de servicios higiénicos deberán contar con pisos de material impermeable y zócalos hasta un mínimo de 1,50 mts. De material de fácil limpieza. Artículo 25. En las zonas del país, donde se presentan condiciones climáticas superiores a 25 grados Celsius o inferiores a 10 grados Celsius, los establecimientos de hospedaje deberán contar con sistemas de calefacción y o aire acondicionado o ventilación que permitan alcanzar niveles de confort al interior de los ambientes de dormitorio y estar. Artículo 26. Todo establecimiento de hospedaje, cualquiera sea su clasificación y o categorización, deberá contar con teléfono público o sistema de comunicación radial de fácil acceso. Capítulo 5. Infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje. Artículo 27. La infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado como hotel, es la contenida en el anexo 1 de la presente norma. Artículo 28. La infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado como apart-hotel, es la contenida en el anexo 2 de la presente norma. Artículo 29. La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje clasificados como hostal, es la contenida en el anexo 3 de la presente norma. Artículo 30. La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje clasificados como resort, es la contenida en el anexo 4 de la presente norma. Artículo 31. La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje clasificados como ecolodge, es la contenida en el anexo 5 de la presente norma. Artículo 32. La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje clasificados como albergue, es la contenida en el anexo 6 de la presente norma. Anexos. Anexo 1. Requisitos mínimos 5. N de habitaciones. El número mínimo de suites debe ser igual al 5% del número total de las habitaciones. 40, 30, 30, 20, 20 salones, M2. Por N total de habitaciones, el área techada útil en conjunto, no debe ser menor a 3 M2. 2, 5 M2. 1, 5 M2. Bar independiente obligatorio. Comedor, cafetería, M2. Por N total de habitaciones, deben estar techados y cada uno de ellos no debe ser menor a 1, 5 M2. 1, 25 M2. 1 M2. Todas las habitaciones deben tener un closet o guardarropa de un mínimo de M2 1, 5 X0, 7 1, 5 X0, 7 1, 2 X0, 7 debe tener 1. Simples, M2, 13 M2, 12 M2, 11 M2, 9 M2, 8 M2, 2. Dobles, M2, 18 M2, 16 M2, 14 M2, 12 M2, 11 M2, 3. Suites, M2 mínimo, si la sala está integrada al dormitorio, 28 M2, 26 M2, 24 M2, 4. Suites, M2 mínimo, si la sala está separada del dormitorio, 32 M2, 28 M2, 26 M2. 1 baño, 1 cada 2 AB y 1 cada 2 AB. Privado, habitaciones, cantidad de servicios higiénicos por habitación, tipo baño, con ducha, área mínima 5 M2, 4 M2, 4 M2, 3 M2, 3 M2. Todas las paredes deben estar revestidas con material impermeable de calidad comprobada, metros, altura 2, 10, altura 2, 10, altura 2, 10, altura 1, 80, altura 1, 80. Servicios y equipos para las habitaciones. 1. Aire acondicionado frío, tomándose en cuenta la temperatura promedio de la zona. 2. Calefacción, tomándose en cuenta la temperatura promedio de la zona. 3. Agua fría y caliente las 24 horas, no se aceptan sistemas activados por el huésped. 4. Alarma, detector y extintor de incendios 5. Tensión 110 y 220 V. 6. Teléfono con comunicación nacional e internacional, en el dormitorio y en el baño. Obligatorio. En ducha y obligatorio. Lavatorio. Obligatorio.
Obligatorio, obligatorio, obligatorio. Obligatorio, obligatorio, obligatorio. Obligatorio, 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 obligatorio. A partir de ascensor de uso público, excluyendo sótano o semisótano, 4 plantas, 4 plantas, 5 plantas, 5 plantas, 5 plantas. Obligatorio, obligatorio. Ascensor de servicio distintos a los de uso público, con parada en todos a partir de los pisos y excluyendo sótano o semisótano, 4 plantas, 4 plantas. Alimentación eléctrica de emergencia para los ascensores obligatorio, 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 obligatorio. Estacionamiento privado y cerrado, porcentaje por el N de habitaciones, 30%, 25%, 20%. Estacionamiento frontal para vehículos en tránsito obligatorio, obligatorio, obligatorio. Generación de energía eléctrica para emergencia obligatorio, obligatorio, obligatorio. Recepción y conserjería obligatorio, separados obligatorio, separados obligatorio, separados. Obligatorio. Obligatorio sauna, baños turcos o hidromasajes obligatorio. Obligatorio, obligatorio, obligatorio. Diferenciad, diferenciad, diferenciad. Servicios higiénicos públicos, se ubicarán en el hall de recepción o en los poros por obligatorio, obligatorio. Zonas adyacentes al mismo, sexos, sexos, sexos. Teléfono de uso público obligatorio, 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 obligatorio. Cocina, porcentaje del comedor, 60%, 50%, 40%. Zona de mantenimiento. Obligatorio. Obligatorio. Infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado como hotel. Apart hotel. Requisitos mínimos 5. N de departamentos. 6. 6. 6 N de ingresos. De uso exclusivo de los huéspedes. Separado. D. Servicios, 1, cafetería, M2. Por N total de departamentos, 1, 25 M2, 1 M2, 0, 75 M2. Todos los departamentos deben tener un closet o guardarropa de un mínimo de 1, 5 X0, 7 M2, 1, 5 X0, 7 M2, 1, 5 X0, 7 M2, 5. Con un dormitorio integrado al kitchenette y disponibilidad de servicios hasta 4 personas 6. Si el kitchenette y la sala comedor están separados del dormitorio, mínimo. 28 M2, 32 M2, 26 M2, 28 M2, 24 M2, 26 M2, 7. Con 2 dormitorios, uno integrado al kitchenette, y disponibilidad de servicios hasta 6 personas 8. Si el kitchenette y la sala comedor están separados de los dormitorios, mínimo. Cantidad de servicios higiénicos privados por departamento. 1. Departamento de un dormitorio 2. Departamento de 2 dormitorios. Área mínima. Todas las paredes deben estar revestidas con material impermeable de calidad comprobada. 46 M2. 42 M2. 38 M2. 50 M2. 44 M2. 40 M2. 1 con ducha. 1 con tina. 1 con tina. 1 con 1 con tina. 1 con tina. Ducha. 1. 1 medio. 1 medio medio. Baño, baño, baño. 5 M2, 4, 5 M2, 4, 5 M2. Altura 2, 10, altura 2, 10, altura 1, 80. M. Servicios y equipos para los departamentos. 7. Aire acondicionado frío, tomándose en cuenta la temperatura promedio de la zona, 8. Calefacción, tomándose en cuenta la temperatura promedio de la zona. Obligatorio, obligatorio. Obligatorio, obligatorio, 9. Agua fría y caliente las 24 horas, no se aceptan sistemas activados por el huésped. 10. Alarma, detector y extintor de incendios 11. Tensión 110 y 220 V. 12. Teléfono con comunicación nacional e internacional. Ascensor de uso público, excluyendo sótano o semisótano, alimentación eléctrica de emergencia para los ascensores. Estacionamiento privado y cerrado, dentro o contiguo al local, porcentaje por el N de departamentos, obligatorio, obligatorio. En ducha y obligatorio. Lavatorio, lavatorio. Solo. Obligatorio, obligatorio. Extintor. Obligatorio, obligatorio. Obligatorio, obligatorio, obligatorio. Obligatorio, obligatorio, obligatorio. A partir de 4 plantas, 4 plantas, 5 plantas. Obligatorio, obligatorio, obligatorio. 30%, 25%, 20% generación de energía eléctrica para emergencia obligatorio, obligatorio, obligatorio. Alarma, detector y extintor de incendios obligatorio, obligatorio, obligatorio. Obligatorio, obligatorio, obligatorio. Recepción y conserjería separados, separados, separados. Obligatorio, obligatorio, obligatorio.
Diferenciad servicios higiénicos públicos, se ubicarán en el hall de recepción o en los poros por zonas adyacentes al mismo, sexos, teléfono de uso público, zona de mantenimiento obligatorio, hostales, requisitos mínimos 3. N de habitaciones. 6. 6 ingreso suficientemente amplio para el tránsito de huéspedes y personal de servicio. Todas las habitaciones deben tener un closet o guardarropa de un mínimo de obligatorio 9. Simples, M2, 11 M2, 9 M2, 8 M2, 10. Dobles, M2, 14 M2, 11 M2, 11 M2. 1 baño cada. 1 baño 2, 1 baño. Privado con habitaciones privado. Cantidad de servicios higiénicos por habitación. Ducha, con ducha, área mínima 4 M2, 3 M2, 3 M2. Todas las paredes deben estar revestidas con material impermeable de altura 1,80, altura 1,80, calidad comprobada, altura 1,80 mm. Agua fría y caliente las 24 horas, no se aceptan sistemas activados por el huésped. Obligatorio. Partir de 5 a partir de ascensor de uso público, excluyendo sótano o semisótano, plantas 5 plantas, recepción obligatorio. Servicios higiénicos públicos diferenciados obligatorio. Por sexos. Teléfono de uso público obligatorio. Infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado como resort. Requisitos mínimos. 5. 4. 3. N de habitaciones. El número mínimo de suites debe ser igual al 5% del número total de las habitaciones. 50, 40, 30 N de ingresos de uso exclusivo de los huéspedes, separado de servicios, salones, M2. Por N total de habitaciones, 1. El área techada útil en conjunto, no debe ser menor a 3 M2, 2, 5 M2, 1, 5 M2. Bar independiente, comedor principal, cafetería, M2. Por N total de habitaciones, obligatorio deben estar techados y cada uno de ellos no debe ser menor a 1, 5 M2, 1, 25 M2, 1 M2. Su número y. Tamaño dependerá. De las necesidades. Comedores complementarios funcionales del resort. Todas las habitaciones deben tener un closet o guardarropa de un mínimo de 1, 5 X0, 7 M2, 1, 5 X0, 7 M2, 1, 2 X0, 7 M2, 11. Simples, M2, 13 M2, 12 M2, 11 M2, 12. Dobles, M2, 18 M2, 18 M2, 14 M2, 13. Suites, M2 mínimo, si la sala está integrada al dormitorio, 28 M2, 26 M2, 24 M2, 14. Suites, M2 mínimo, si la sala está separada del dormitorio, 32 M2, 28 M2, 26 M2. 1 baño privado con cantidad de servicios higiénicos por habitación. Tina ducha, área mínima. Todas las paredes deben estar revestidas con material impermeable de calidad comprobada. Servicios y equipos para las habitaciones. 13. Aire acondicionado frío, tomándose en cuenta la temperatura promedio de la zona. 14. Calefacción, tomándose en cuenta la temperatura promedio de la zona. 15. Agua fría y caliente las 24 horas, no se aceptan sistemas activados por el huésped. 16. Alarma, detector y extintor de incendios 5 M2, 4 M2, 4 M2. Altura 2, 10 M. Altura 2, 10 M. Altura 1, 8 M. Obligatorio en. Ducha y lavatorio. Obligatorio 17. Tensión 110 y 220 V. 18. Teléfono con comunicación nacional e internacional, en el dormitorio y en el baño, servicios generales, ascensor de uso público, excluyendo sótano o semisótano, obligatorio a partir.
De 4 plantas, de 4 plantas, de 4 plantas, ascensor de servicio distintos a los de uso público, con parada en todos los pisos y excluyendo sótano o semisótano, alimentación eléctrica de emergencia para los ascensores obligatorio a partir de 4 plantas, obligatorio a partir de 4 plantas, obligatorio a partir de 4 plantas, obligatorio estacionamiento privado y cerrado que contemple además área para estacionamiento de buses, porcentaje por el N de habitaciones. 30%. 25%. 20% estacionamiento frontal para vehículos en tránsito obligatorio generación de energía eléctrica para emergencia obligatorio recepción y conserjería obligatorio, separados sauna o baños turcos obligatorio hidromasajes obligatorio gimnasio obligatorio áreas deportivas. Cancha de tenis, cancha múltiple, frontón y otras instalaciones acorde con la ubicación geográfica. Obligatorio piscina para adultos obligatorio piscina para niños obligatorio sala de juegos obligatorio peluquería y salón de belleza obligatorio servicios higiénicos públicos obligatorio diferenciados por sexos teléfono de uso público obligatorio tópico, espacio para atención de primeros auxilios, obligatorio área para venta de artículos diversos, souvenirs, artesanía local y otros acorde a la ubicación. Obligatorio cocina, porcentaje del comedor, 60% áreas libres, porcentaje del área total del terreno, 70% zona de mantenimiento obligatorio infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado como ecolodges N de cabañas o bungalows independientes ingreso suficientemente amplio para el tránsito de huéspedes personal de servicio 12 obligatorio recepción obligatorio dormitorios simples, M2, dormitorios dobles, M2, 11 M2, 14 M2 terraza cantidad de servicios higiénicos por cabaña o bungalow área mínima, M2, las paredes del área de ducha deben estar revestidas con material impermeable de calidad comprobada servicios y equipos para las cabañas o bungalows 6 M2, 1 privado, con ducha 4 M2, 1, 80 M de altura 1. Ventilador 2. Estufa, tomándose en cuenta la temperatura promedio de la zona, obligatorio agua debidamente procesada obligatorio servicios higiénicos públicos, los cuales se ubicarán en el hall de recepción o en zonas adyacentes al mismo obligatorio diferenciados por sexos generación de energía eléctrica para emergencia en los lugares que cuentan con red de energía eléctrica. Obligatorio sala de interpretación obligatorio. Anexo 6. Infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado como albergue. Ambientes de alojamiento, con servicios higiénicos diferenciados para uso exclusivo de los huéspedes. Obligatorio recepción obligatorio ambientes de estar obligatorio ambientes de esparcimiento obligatorio comedor obligatorio cocina obligatorio servicios higiénicos públicos diferenciados por sexo, los cuales se ubicarán en el hall de reopción o en zonas adyacentes al mismo. Obligatorio equipo de seguridad contra incendios y siniestros obligatorio equipo de comunicación con zonas urbanas obligatorio.